Ya, vamos a comenzar entonces. Les digo al tío, si quieren tener una hojita a mano, lo vamos a hacer pausado, ejemplo, para que puedan tomar apunte, ejemplo, y nos vamos, ejemplo, a las consultas. Alguien, por ejemplo, antes que nada, ¿alguien ha tenido problemas, ejemplo, para hacer el circuito este que está acá, el 3.3? ¿O alguien ha tenido problemas con la ubicación? Para explicar rápidamente, ejemplo, y irnos derecho al repaso. Al parecer no, profe. ¿No? Ya, entonces vamos, porque hasta el momento le digo al tiro, más parece que usted está, por lo que se estoy viendo, más le gusta lo que es la parte del módulo 6 que el módulo, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 que están trabajando en el módulo 6, pero en el módulo 5 tenemos 1, 2, que falta todavía, y hay 2 que están como completos, o sea, 4 personas. Bueno, ya, partamos entonces. Si alguien lo sabe, me dice el apellido y me responde. Si no, yo le digo la respuesta, porque la idea, ejemplo, que vayan interactuando los dos, ejemplo. Así que vamos a partir con algo bien suavecito, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de la botonera, ¿cierto? Esto ya ustedes lo van a ir recordando, porque para energizar el KM1 yo necesito una botonera ¿cierto? De partida. Sabemos ya que es de color verde, pero luego las indicaciones 3, 4. Si yo necesito desenergizar un contactor, yo necesito una botonera de parada, color rojo, ¿cierto? Indicación 1, 2. Así de simple, ¿cierto? Que ustedes pueden ir aceptar la actividad que hicimos, ejemplo, en las primeras clases, con el circuito completo. Entonces, vamos viendo acá. Para que el motor gire en sentido horario, de izquierda a derecha, ¿qué contactor lo realiza? ¿El KM1 o el KM2? ¿Quién sabe? Porque tenemos dos sentidos, sentido horario y sentido antihorario. Entonces, ¿qué contactor hace el sentido horario y qué contactor hace el sentido antihorario? Porque ahí hay dos preguntas en una. El KM1 es de izquierda a derecha. El KM1 de izquierda a derecha. O sea, sentido horario. Por lo tanto, lo otro es lo contrario, ¿cierto? Sí. Porque te pueden preguntar qué sentido, ¿cierto?, realiza el contactor, por ejemplo, el KM2. Y te van a dar varias alternativas, ¿cierto? Entonces, una de las alternativas tendría que ser antihorario. Entonces, este sería todo al revés. Antihorario sería a la izquierda. De derecha a izquierda. Sí, hacia la izquierda, sí. ¿Ok? Y el horario es de izquierda a derecha. Ya. Claro. ¿Quién fue que contestó primero y después que intervino después? Riquelme, ¿cierto? Sí. Y la otra persona que acaba de duplicar lo que se hizo, ¿quién fue? ¿Cuál de los dos? Usted, pues usted el que está hablando ahora. Ah, Béjar. Béjar, ahí está ya. Ahí voy marcando. Vamos bien entonces. Cortecito. Ya. Si el relé opera por sobrecarga, inherente al sentido que tenga de, digamos, antihorario o horario, este opera, ¿cierto? Se producen tres acciones. ¿Cuáles son esas tres acciones? ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? ¿La puede repetir? Mire, cuando el relé térmico opera, ¿cierto? Es por sobrecarga, ¿cierto? Inherente el giro que tenga en ese instante, ya sea izquierda a derecha o derecha a izquierda, o horario o antihorario, ¿cierto? Pero cuando opera por sobrecarga, provoca tres situaciones o tres acciones.
¿Alguien sabe, no? Cambia los contactos del releo, ¿no? No, si por eso te digo, si se produce esa acción, cuando se opera, invierte su de 95 a 96, ejemplo, cambia a 97 y 98. Pero al operar provoca tres situaciones o tres acciones. Una de esas tres, una sobrecarga, ¿no? No, por eso, es que opera por sobrecarga, inherente a los sentidos de giro. Pero ¿qué es lo que provoca tres situaciones o tres acciones? Prende una luz piloto. Ya, vamos, porque cuando alguien que apague el micrófono, porque se escucha como un ruido de locomoción. Es que hay interferencia. Ya. Fuerte cura. Oh, disculpe, profe. Ya, escucha por si acaso. Cuando el relé térmico, ¿cierto?, opera por sobrecarga inherente a los sentidos de giro que estén en ese instante, provoca tres situaciones. La primera, corta el circuito de control. Como dijeron ahí, cambia de 95-96 a 97-98. Segundo, corta lo que es fuerza. Todo lo que es fuerza de los ambos contactores y de lo que da motor, lo corta. Y lo último, el motor no trabaja, no opera, porque no le llega energía. ¿Estamos claros? Os repito. Esas son las tres situaciones que provoca este caballero. El relé térmico cuando opera por sobrecarga. Corta el sistema de control, corta el sistema de fuerza y deja de alimentar, ejemplo, al motor. ¿Estamos ok? ¿Ves que son preguntas bien? Es como de la parte de funcionamiento, ¿ah? Ya, sigamos entonces. En la placa característica viene indicado la tensión nominal de servicio de 220 volts y 380 volts. Esa es una nomenclatura que tienen los chinos. ¿Ya? La siguiente, esta trae dos consultas. ¿Se debe conectar a una red monofásica o trifásica? Vuelvo a repetir la pregunta. En la placa característica viene indicado la tensión nominal de servicio, 220 volts / 380 volts. Primera pregunta a esa que está consulta. ¿Se debe conectar a una red monofásica o red trifásica? Trifásica. Correcto. Porque llama confusión. Y ese es el problema, que cuando llegaron esos motores chinos, provocó esa situación. Decía 220 volts y eso es delta, y 380 volts eso es estrella. Entonces, cuando los colegas algunos quemaron motores, entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de red ejemplo hay que conectarlo? Trifásica. Segunda consulta a esa misma pregunta. ¿Qué tipo de conexión se debe realizar en la bornera del motor? ¿Cómo, profe? ¿Qué Estrella. tipo de conexión? Son dos, yo acabo de decirla. Estrella. Esta. La estrella. Recuerden lo siguiente y grábense de la memoria. Cuando aparece 200, ahí le está dando dos informaciones, mira. Mira. Esto es delta o triángulo y eso es estrella. Entonces te está diciendo ahí que tú debes conectar este motor a una red trifásica de 380 volts. Pero la conexión que debe tener es estrella. ¿Estamos claros? Por eso yo le decía así. Ese puente. ¿Ok? Vamos bien. Marcamos. Cuentecura. Ya. Cuentecura de nuevo. Ay. Ya, vamos marcando. Dice lo siguiente. ¿Cuánto contacto posee el contactor?
Así de simple. Ahí está. ¿Cómo fue? ¿Cuántos contactos posee el contactor? Tiene 6 arriba y 6 abajo. ¿O no? Ah, no, me equivoqué. 3 principales y un auxiliar, ¿no? Anda cerca por ahí. Y esa información está en la guía, por si acaso, tienen que leer la guía. Donde están los asuntos de los contactores, ahí aparece. ¿No pillaron nada? ¿Quién es AWKNN? Ya. Vamos porque vamos poniendo el paso. Este caballero tiene 3 tipos de contactos, para que lo sepan. Porque esa pregunta siempre yo creo que también la hace el señor Fournier. Después voy a ver por qué. El primer contacto tiene contacto de la bobina a 1 a 2. 1. Segundo contacto son los contactos auxiliares, cerrados y abiertos. Y 3, los contactos de fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Voy a repetir lenta para que si alguien está tomando apunte. El contactor tiene 3 tipos de contactos. Los de las bobinas, a 1 a 2, auxiliares, ¿cierto? Contactos auxiliares, ejemplo, normalmente cerrados y normalmente abiertos. Y el tercero es los contactos de fuerza, que son los 1, 3, 5, 2, 4, 6. Agua arriba, agua abajo. ¿Les quedó claro? Ahí los pillé, ¿eh? Ahí los pillé. Vamos a la número 5. ¿Cuál es la tensión de la red monofásica? 220. ¿Quién dijo eso? Huentecura. Otra vez, bien. ¿Cuál es la tensión de la red trifásica? 380. 380. ¿Quién dijo 380 de los dos? ¿Ah? Huentecura y no sé quién más. Huentecura. Y Guantemil. Claro, se lo está diciendo, ¿eh? Y lo último ejemplo es lo siguiente. ¿Cuál es la frecuencia de la red? 50 Hz. 50. Ya escuché la voz de Riquelme, ¿cierto? Huentecura. Y Huentecura, ¿eh? De Huentecura está, pero una bala para la prueba pase. Huentecura, vos vais a ser mi amigo. Eso que estoy trabajando, profe. ¿Está bien eso, po? ¿Está bien eso? Ah, es Tortuga. No, este no es mi amigo. Ya. Aquí viene lo bueno. ¿Qué es lo que indica L1, L2, L3? La alimentación del disyuntor trifásico. O sea que está pasando energía, po. Ya, luego vamos, por ejemplo, a la parte más técnica. Indica energización, ¿cierto? Del sistema de alimentación, ¿ok? Porque tú estás, al cerrar el disyuntor trifásico, tú estás conectando con la red. Por lo tanto, es la indicación, ejemplo, de energización del sistema de alimentación. Esa es la respuesta, ¿ok? O sea, indicación del sistema de alimentación cuando se prende L1, L2 y L3. La azul. ¿Qué dijo el que en Guantecura también o no? ¿Qué cosa? En la respuesta de esa. De la alimentación, sí, yo. Ya. De lo que es la luz azul ahora. ¿Se acuerdan, no? Falta de esfuerzo. Miranda, ¿cierto? Sí. No. ¿No es de falla? ¿Cómo? ¿De falla? No. Esta, recuerden, es cuando yo desconecto el disyuntor bifásico, la luz azul, que es la L4, se enciende, lo que me está indicando que la parte de control, ¿esto?, está alimentada. ¿Ok? Este que lo que indica la red de alimentación al sistema, este indica también que la parte de control está alimentada. Eso es lo que está indicando. Si tú ves el tablero, tú vas a ver encendida y dices, está alimentada. Hay energía, porque están las 3 prendidas rojas, porque siempre van a estar juntas las 3. Y después al lado va a haber una azul, está energizado el sistema de control. Es una forma de identificarla.
Estas dos horas, las verdes. ¿Pero los contactores están energizados? La bobina, no los contactores, la bobina. Porque recuerda que la bobina está puenteada con la luz en paralelo. Por lo tanto, entonces te indica que la bobina del contactor está energizada. ¿Ok? Ya sea este o acá, pues si está energizado, este es este sería 4, la L6, quiere decir que está energizada la bobina del contactor 2. Y lo siguiente, la consulta, ejemplo, ¿cuál de todas estas luces que están acá, que son 7, no indica energización? La L7 indica falla. Eco. ¿Se acordó Miranda? ¿Se acordó? La está entrando. Está bien, estamos bien. ¿Se acordó? ¿Alguien pregunta por qué? Como dice Miranda, ejemplo, ayer ejemplo, esta es la única que no indica energización, porque te corta la energización. ¿Ok? Porque te acuerdas que corta el sistema de fuerza, el sistema de control y deja de alimentar el motor. Vamos a la otra ahora. ¿Quién es capaz de decirme 5 partes de un motor? Son 10 por si acaso, ¿ah? ¿Puedes repetir la pregunta? 5 partes de un motor trifásico. 5 partes. Son 10 por si acaso. Profe, no es el relé, el transformador. Rotor, Dije motor trifásico, motor. el rotor, ¿Eh? el estator, ¿Ya? la placa, cuenta, ¿Ya? la bobina, La bobina. ¿Ya? La carcasa, profe. la Ya. placa. Hasta ahí. ¿Quién es el que estaba hablando recién? Montegura, ¿Otra vez? ¿Quién más? Pero también tenía el ventilador, el eje, el rodamiento, el rotor. A ver. Lo siguiente, tenemos ejemplos, como dice ahí, está la placa, la carcasa, el estator, el rotor, el eje, cojinete, bornera, ventilador, tapa o escudo, rodamiento y bobina. ¿Ok? Ujú. Eso para que no se olviden, porque en la prueba pueden salirle, porque como son 10, solamente 4 para el que no hacerlo sufrir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo era? ¿Era bobina, placa, carcasa? Mira, vamos a partir primero que para que tú tienes que cerrar el ojo y vamos viendo. Tenemos la carcasa, ¿cierto? Tenemos el estator, el rotor, el eje, los cojinetes, donde van montados los rodamientos y ahí va montado el eje. Bornera, la parte de conexión. Ventilador, tapas o escudos, los que están en los extremos. Rodamiento, bobinas. Y el último que dijo el que es la placa característica. Son como 11 más o menos. ¿Ok? Ya, profe. Estamos listos. Ya, vamos a la 11 ahora. ¿Cuál es la función principal del contacto auxiliar, este que está acá? El 21-22. Y para rematarla, porque ahí puede hacer 2 preguntas, ¿cuál es la función principal del contacto auxiliar normalmente abierto 13-14? Esa es la segunda. O sea, ¿cuál es la función principal de este caballero y de este? Tienen 2 nombres. Te puede salir con alternativa. La función que cumple es cortar el paso de la corriente, ¿o no? Hacia las bobinas, eso sí. la pregunta que tengo mal. No, pero no, es que ahí dijiste cortar. Y no es cortar. Ah, lo interrumpe. No, po. Partamos primero por el 21-22. Se dijo que tiene un nombre bien clarito. Enclavamiento. Esa es la función. ¿Ok? Pero Y el entonces, 13-14, espérate, y el 13-14
retención. ¿Qué significa esto? Cuando yo digo retención 13-14, significa que él retiene la corriente para que fluya hacia la bobina. Recuerda que está en paralelo con la botonera normalmente abierta, ¿cierto? La verde. Entonces, porque este no es capaz, porque este es un pulsador, acuérdate. Yo presiono, se conecta, ¿cierto? Pero este vuelve a su estado original que está abierto. Por lo tanto, este se cierra. Porque recuerden que los contactos, ejemplo, que están abiertos se cierran y los que están cerrados se abren. Por lo tanto, el 13-14 es de retención. Retiene la circulación de corriente a la bobina. Y el 21-22 es de enclavamiento entre contactores. ¿Qué significa eso, ejemplo? Que ese va a trabajar un solo contactor, no los dos. Se autoeliminan uno con otro. Se enclavan uno nomás. Eso es lo que hace que afijo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Veamos, ves así. Vamos a la otra. ¿Cuántos contactos de control? Porque este tiene dos, por si acaso. El relé térmico tiene dos tipos de contactos. Esa pregunta típica siempre la va a sacarse el Burnier. Son los contactos de fuerza y los contactos de control. ¿Cuáles son los contactos de control? Los primeros tres. ¿Cuál? Los primeros tres. Ay, no le veo el número. 95, 96, 97. ¿Y 90 y? Es que no le veo el número. No, pues recuerda que 95 96, conjunto. ¿Ya? ¿Ya? Y el 97 98. ¿Van juntos también? Ah, vale. Recuerda de que. A ver, Cristóbal. Recuerda que tenemos la conexión 95-96, que siempre está cerrado ese. Pero recuerda lo siguiente: aquí está el monicaco, mira. Ahí están los contactos por si acaso, ¿eh? Son 4 de control. ¿Eh? Ahí están los 4. Entonces dice 95, 96, 97, 98. Por eso es que usted tiene que ponerle ese puente. Ahí. Y ahí arriba están los de fuerza, ¿eh? Ahí están. ¿Eh? Así que vamos bien, dijo el otro. Profe, los del PD 96, 97, 98 era de control, ¿no? De control, claro. Los 95, 96, 97, 98 son de control. Y los 1, 3, 5, 2, 4, 6 son los contactos de fuerza. Es una forma de identificar, por ejemplo, los elementos que posee un dispositivo. Y esas son, digamos, preguntas que se pueden hacer, por ejemplo, en el caso que dicen los contactores. ¿Cuántos contactos tiene el contactor? 3. Las bobinas, los contactos auxiliares y los de fuerza. El relé tiene 2. Contactos de control, contactos de fuerza. ¿Cuáles son? Control 95, 96, 97, 98. Los de fuerza 1, 3, 5, 2, 4, 6. Así de simple. Vamos a la 13, ¿ah? Uy. Vamos bien, dijo el otro. Ya. Esto lo vamos a dejar para el último porque son numéricos. Vamos a la parte de ejemplo de que son preguntas típicas. Ya, vamos viendo. Dice, ¿qué se debe de realizar para volver a su postura inicial del relé térmico? ¿Qué se debe de hacer? Eso yo un día le mostré así, se lo puse así, ¿cierto? Le indiqué qué significaba esa cavidad que está ahí y qué significaba lo que es azul, ¿cierto? ¿Qué versión era el azul? Pero el azul tiene un nombre. Tiene un nombre. Reinicio, algo así. No, po. Yo dije que con este es de corte y lo que estoy nombrando, ahí vamos a ver si voy a acercar un poquito esta, ¿cierto? Esta flechita que está acá, con la línea vertical, esa es de corte. Y la otra que sale como un pulsador, ¿ves? Con una
indicación de una punta ahí, es este de azul. Y ese se llama, ¿cierto? Si este es el otro de corte, el otro es de reposición. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué se debe realizar para volver a su postura inicial del relé? Es presionando, ¿te acuerdas que yo decía? Presionando el botón de reposición. ¿Ok? Vamos bien, dijo Confucio. A ver, ¿quién se acuerda? Porque yo lo dije esto. ¿Cuál es el error más común que comete el alumno en un cableado de fuerza, control o señalización? ¿Cuál es el error más común? Por lo que yo he visto acá, poner la tierra. No, escucha la pregunta. ¿Cuál es el error más común que comete el alumno en un cableado de fuerza, control y señalización? O sea, tú lo que digo, te tomas un conductor, lo desguarneces, vulgarmente dicho, lo pelas y lo colocas, ¿cierto?, en la bornera, ¿cierto? Y luego aprietas el perno de la bornera. Pero ahí a veces cometes un error. Dejan metido con parte de la protección del cable. Que no lo pelan bien. O sea, No, ya Miranda, lo que tú estás diciendo se llama PVC. eso. Está bien, está despierta Miranda hoy día. Es que profe, ayer me vacuné, anoche estuve con Ah. fiebre, así para la embarra. Estoy sobreviviendo. Onda, ya me imagino. Si ¿Cuál no- es la respuesta? el error que comete el alumno siempre es que a veces cuando introduce el conductor aprieta con el PVC, no con el cobre. Ya, pues, pero estaba bien. Sí, pero tú no dijiste PVC. Ah, ya. Por Está eso, bien. por eso yo te estoy diciendo, pues, el nombre es el PVC, o sea, conecta con el PVC, no con el cobre. Por eso yo le decía, cuando tú desguarneces, o llamaban vulgarmente pelar el conductor, y tú lo introduces en la bornera, dije, ¿cierto? Y aprietas con el perno, pero hace tú no te das cuenta que estás apretando el PVC. Es un error común, ejemplo, que se comete a veces. Por eso que hay que revisar siempre que esté a la vista el cobre, otra la parte, ejemplo, de guarnecida. Estamos ok, vamos bien, dijo. Ya, ahora viene aquí el que la sabe, ejemplo, me la dice al tiro, me dice su apellido, me lo dice así. ¿Qué sucede si el contactor KM1 trabaja con su mismo contacto auxiliar cerrado 21-22? No Lo que funciona. Ya, primero, como siempre le he dicho yo, igual que la guagua, cuando usted recibe sale de mi estación, la comienza a masticar, quiere decir que está pensando, ¿cierto? Cuando se la entrega, que ya sabe la respuesta, la dice. Por eso primero hay que pensarla. Yo estoy preguntando, ¿qué sucede cuando, ¿cierto?, el contactor KM1 trabaja con su mismo contacto auxiliar 21-22 y no con el otro? Porque puede pasar, ¿ah? Qué bueno que llegó San Zamorano. ¿Zamorano? Hola Carlito, buen día, ¿cómo estás, jóvenes? Buenos Buen días. día. Oye, Es el estudiante estrella. envió Fabián mandó todo el curso para acá. ¿Por qué? Y ¿Qué ha la- pasado? Mira, ¿Quién es el profe? de acuerdo al horario, Sí, Que nos metiéramos nomás. no, de acuerdo al horario, yo tenía, por ejemplo, esta hora con el segundo grupo, sí. ¿ya? Y el primer grupo estaba con el módulo 7. ¿Con Pues quién? No sé si es con Abadi o con la Nancy. Con Abadi. ¿Abadi? Abadi. Ya. Y después la otra hora, que de 11 a 12 me correspondía el módulo, o sea, el curso completo con Con módulo módulo 5. 5. Con módulo 5. Como ahora está, si tú miras la pantalla, hay 34 menos 3, serían 31, ¿cierto?
Sí. Yo le dije a los chiquillos, si terminamos el repaso que estamos haciendo, la otra hora lo que tendríamos que dejar libre nomás. Obvio, pues maestro, no habría ningún problema. ¿Ah? Usted decide. Hola, Impe. ¿Listo? Hola, Manolito. Entonces, Sí, no hay problema, maestro. Totalmente de acuerdo con usted. Sí, porque imagínate, son 36, de aquí yo saco para la prueba, ¿cierto? Más de lo que hicimos. Entonces, para que estén bien preparados los chiquillos. Sí, me parece genial, profe. Muchas gracias. Ya. Dele nomás y voy a ver la asistencia correspondiente. Voy a preguntarle al profe a ver qué pasó, porque a mí no me avisaron nada. No, Así que mira, eso- hay una confusión porque hasta Buni tiene problemas. Sí, anoche Porque- al Bunier tuve que mandarle mi rosario completo para que entendiera y después como a las 2 de la mañana entendió. Está bueno. Ya, Sí. sigamos entonces porque para que Dile terminemos. nomás, profe, para que no pierdan tiempo. Código. ¿Alguien se acordó de la pregunta esa que estoy haciendo? ¿Qué pasa si la bobina del contactor KM1 trabaja con su 21-22 propio, no con el otro? ¿Se la sabe, no? No, no sabemos. Yo se lo acabo de decir cuando funciona el KM1. Si la bobina del contactor KM1 dice cuando se energiza, cierra lo que está abierto y abre lo que está cerrado. Por lo tanto, cuando yo presiono esta botonera de partida, se energiza eso y se vuelve a detener. ¿Por qué? Porque abre. Po. Recuerda, cuando se energiza, cierra lo que está abierto y abre lo que está cerrado. Por lo tanto, ejemplo, se corta el tiro. O sea, se energiza y se corta. Eso es lo que sucede. ¿Estamos ok? Por eso que se usa el 21-22 contrario, porque este permanece cerrado. Si trabaja con el mismo, quiere decir que usted cuando prende la botonera, se va a energizar el contactor, pero se corta el tiro. O sea, se prende la luz y se corta. Entonces, cuando le ocurra eso, ya saben ya lo que tienen que hacer, cambiar al 21-22 contrario. ¿Alguien le quedó claro eso, no? Sí. Ya. Vamos entonces. ¿Qué sucede si a la salida del contactor en sus contactos, miren, esto también es un error típico de los alumnos. ¿Qué sucede si a la salida del contactor en sus contactos de fuerzas, hablamos, recuerden, 135, 246, pero le estoy diciendo ahora de la salida, o sea, hablemos de 246, 246. El alumno conecta 2 con 2, 4 con 4 y 6 con 6. ¿Qué sucede? ¿No funciona? Lo arrancan. No se tiene el sentido antihorario del rotor. Escucha, yo he dicho, primero traguen, no traguen, sino que reciban la alimentación, Profe, me salí sin querer, Digo. disculpe. mastiquen, traguen, y ahí va la respuesta. Porque si lo dicen al tiro, están mal. Po. Vuelvo a decir, ¿qué sucede si a la salida, o sea, aquí ya estamos hablando de 246, ¿cierto? Del contactor, los contactos de fuerza, el alumno hace esta conexión, 2 con 2, 4 con 4 y 6 con 6. Por ahí alguien dijo algo. No se Cortocircuito. tiene el sentido antihorario del motor. ¿No tiene? El sentido antihorario del motor. Entonces, lo que tú me quieres decir de que si el alumno hace esta conexión 2 con 2, 4 con 4, ambos contactores van a hacer girar el motor en sentido horario. O sea, no hay inversión. Te apuesto que ese fue Riquelme. ¿Sí? ¿El que contestó? Correcto. No hay cortocircuito por si acaso, ¿ah? Aquí no hay cortocircuito, ejemplo, no, sino que aquí lo que ocurre es que, y esto es común, que los alumnos se equivoquen y coloquen este asunto de esta conexión 2 con 2, 4 con 4, 6 con 6, ejemplo, porque no hay inversión. Por lo tanto, ambos contactores van a hacer girar el motor en sentido horario. ¿Ya? Así que, vamos bien. Aquí viene otro ejemplo que también ustedes pueden hacer. ¿Qué sucede si en el contactor KM1, cuando se energiza, el contacto auxiliar normalmente cerrado no se abre? Pasa energía al relé.
Mira, te voy a indicar lo que acabo de decir en forma literal, te lo voy a hacer en forma real acá. Dice, ¿qué sucede si el contactor KM1, cuando se energiza, o sea, yo presiono acá, se energiza el KM1, el contacto auxiliar, este contacto auxiliar que está aquí, ese, cerrado, no se abre, porque recuerden que este se cierra y este se abre, pero ahora no se abre. O sea, queda, porque alguna vez, ejemplo, lo que ocurre de que se suelda, ejemplo, la moneda interna y queda retenido. Pues por eso que hay que tener cuidado y siempre hay que revisar con multitester. Entonces, ¿qué ocurre eso? Cuando este se energiza, pero este no se abre. ¿Qué energizar la bobina? ¿Falla? No, no hay falla, ni se energiza, la bobina está energizada. Cerró esto que están abiertos y este que está cerrado tendría que abrirse, pero no se abre ahora. Le voy a decir, lo que ya como que si este permanece cerrado, ¿cierto? Se puede activar el KM. El KM2. Miren, KM2. miren aquí en la este de control. Si yo energizo KM1, ¿cierto? Quiere decir que este tendría que abrirse, ¿cierto? Así ves. Sí. Por lo tanto, ejemplo, elimina el KM2. Pero ahora lo estoy diciendo que este no se abrió. Por lo tanto, si yo activé con esta botonera el KM1, puedo activar, por ejemplo, con la otra botonera el KM2. Po. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Por eso que hay que tener cuidado. Si yo presiono la botonera 1, la BNA1, se energiza el KM1, funciona el motor, pero de repente, por ejemplo, usted se olvidó y energiza acá y presiona la otra botonera, se va a energizar el KM2, pero va a girar en sentido contrario. Sentido contrario, pero ¿qué va a pasar Pero- con el KM1? Pero míralo, no, hasta este retenido puede ocurrirle a este o como puede ocurrirle a este, si está girando en sentido horario y yo por accidente presiono la otra botonera y se energiza el otro contactor en forma automática porque no estoy pasando por cero. Entonces, se me puede torcer el eje. Y ahí sí que hay problema. ¿Les quedó claro o les vuelvo a repetir? ¿Puedo volver a repetir? Repítalo, no, por favor. Cuando vamos a partir acá, cuando yo presiono la botonera de partida, se energiza el KM1, ¿cierto? Pero este dice cierra lo que está abierto y abre lo que está cerrado, ¿cierto? El 21-22 tendría que estar abierto, porque está cerrado, queda abierto. Pero en este caso quedó cerrado por accidente, porque de repente tanto ser utilizado, internamente se puede hacer por el chisporroteo soldar la bornera, internamente, porque tiene una plaquita. Entonces, al quedar este cerrado, ¿cierto? Y yo accidentalmente presiono la otra botonera, se me energiza el KM2, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Hay un peligro de que se pueda torcer el eje, porque si el motor está girando de izquierda a derecha en sentido horario, y si lo hago girar en forma brusca, en sentido antihorario, se me puede torcer el eje. Por eso es que este circuito se le llama pasando por cero. Yo tengo que parar para invertir. Dígame. Profe, pero al torcerse, eso, ¿qué pasaría con la electricidad? No, lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, provocas estos cambios, recuerda que hablamos de 1500 a 3000 revoluciones. Por lo tanto, este ejemplo tú lo puedes torcer y eso le va a provocar al motor, por ejemplo, que con el tiempo se va a ir calentando porque hay roce. ¿Me entiendes? Porque está desnivelado el eje. Entonces, todo eso va a involucrar calor. Y eso que ustedes son pérdidas. Y eso se traduce en calor. Ustedes van a sentir que el motor está más caliente. ¿Ok? Eso le provoca cuando este caballero, por eso que hay que tener mucho cuidado. Por eso que este circuito le dicen que hay que pasar por cero para invertir. Entonces, el motor lo que pasa es que es más fácil que tú detengas cuando va girando, ya deja de ir, ya deja de girar, recién tú lo puedes invertir, porque el motor deja de funcionar, ¿cierto? Pero gira por inercia.
Entonces tú es más fácil cuando estás girando por inercia hacer el cambio de giro. Pero tú has provocado ya el stop, el aparato. Y ahí tú energizas. Pero si estás funcionando el motor y tú le inviertes el giro, le puedes torcer el eje. Por eso hay que tener cuidado. ¿Está válida la explicación o no? Claro. Ya. ¿Cómo? ¿Por qué va a aumentar? ¿Todavía está en duda? Por eso que usted, ejemplo, con lo que tienen el multitester, si tienen un contactor, revisen que el 21-22 debe estar cerrado, le va a marcar, y cuando usted presione el émbolo del contactor, o sea, esta parte negra que está acá, lo presionan, lo que está cerrado se debe abrir y lo que está abierto se debe de cerrar. Entonces, por eso que usted con el multitester puede, así, en sentido no operativo, ¿cierto? Este caballero, ejemplo, lo que es 13-14 no debe marcar, 1-3-5-2-4-6 no debe marcar porque están abiertos, pero el que va a marcar es el 21-22. Pero si yo presiono el émbolo central, todo lo que nombré que estaba en 0 van a marcar, pero este va a estar en 0, el 21-22. Y así usted se comprueba de que efectivamente está bueno el contactor. No, porque a veces ocurre que internamente, como le digo, tiene una latita y tiene contacto. Y esos contactos a veces se sueldan. Ya. Vamos entonces. Buena pregunta esa. Ya, quedamos entonces. Esa es la. Ya, vamos acá entonces. Vamos a la otra entonces. Para invertir el giro de un motor trifásico se realizan con 2 fases. ¿Cuáles son esas fases? RCT. RCT. Fase 1, R azul. A ver, los que me dijeron RCT, no, Nepo. Yo dije claramente, para invertir el giro de un motor trifásico se realizan con 2 fases. No RCT, esas son 3 fases. Yo dije 2 fases. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son? Fase 1, R azul. Y fase 2, S negro. Eso sí, ahí estamos bien. Entonces lo que me acaba de decir Riquelme, ¿cierto? Es bien simple. RS, ST. O sea, con RS o SR me da lo mismo que por las dos, porque son las dos, digamos que respuestas. Entonces la fase, como dice, azul y la fase negra. ¿Estamos ok? ¿Cómo era, profe? Fase azul y fase negra. Ya, dice, para invertir el sentido de giro de un motor trifásico se realizan con 2 fases. Y hay que dar para cualquier otra alternativa, entonces usted tiene que saber ya de que la inversión usted la hace con la azul y la negra, o sea, RS. Bastizor. Esas son las 2 fases, porque recuerden que la roja es fija. ¿Ok? La inversión se hace con RS, azul y negra. La otra, ¿por qué se tiene que pasar por 0 para invertir? Yo acabo de decirlo. Que si no se puede dañar el eje del rotor y generar calor y puede generar daño o hay pérdida a futuro. Eso tener en memoria, ¿ves? Para evitar problemas o fallas, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo... Deme mi punto. No, ya está marcado ya. Están compitiendo con Riquelme, con Huentecura y tú. Ahora lo siguiente, aquí viene lo bueno. Vamos, esto lo voy a dejar para... Estas 3 las voy a dejar para el último, pero vamos a ver si... Para que los otros más también participen. ¿Qué es lo que protege ese? El disyuntor trifásico. ¿Qué protege el disyuntor trifásico? Contactor. Se olvidaron. Conductores. Eso, pero ¿de quién? Pon el apellido. Miranda. No, hija, pon el apellido. Porque este tiene un... Este es el disyuntor trifásico, ¿cierto? ¿Ya? Tú me dices protege a los conductores. Pero recuerda Ya. que tenemos de fuerza y de control, po. Sí. De control. No, pues hijo, el otro No, pues de fuerza. de fuerza. También nos protege a uno. Entonces, no. No, ese no es. No, los disyuntores trifásicos, la función que tienen es proteger a los conductores de fuerza. ¿Ok?
ya que me dijeron el otro, ¿qué protege entonces el disyuntor bifásico? De control, entonces, po. Correcto. Buen te cura, ¿no? Por supuesto. Tiene la voz, se parece un poco al de Domínguez, ¿ah? Por eso que de repente me da duda. Entonces, las protecciones, recuerden, las protecciones trifásicas, monofásicas o bifásicas, eso deben saberlo ya de memoria, ya protegen a los conductores. Y si le vamos a poner apellido, el disyuntor trifásico protege a los conductores de fuerza, el bifásico protege a los conductores de control. ¿Ok? Y el monofásico a los conductores, ejemplo, si es la parte domiciliaria. Así que estábamos ok. Entonces, ¿quién protege el motor? El revés térmico. El revés térmico. Hoy los otros pasa que están durmiendo, ¿qué está pasando? Ya, correcto. Este protege, el único que protege el motor. ¿Y quién protege a las personas? El diferente. El disyuntor. Diferencial. Ah, sí. Diferencial. ¿Quién dijo diferencial? ¿Quién dijo? Fue Riquelme y el Andrés y el Lobo. Pero acá no hay ¿Riquelme? diferencial, profe, ¿o sí? No, pero Violón. ya que estamos, Villalobos, ya que estamos hablando de protecciones, ¿quién protege? Metí el diferencial, pues. Usted tiene que decir inmediatamente a las personas. ¿Ok? Así que, ya vamos. Ok, entonces. Aquí. Si una de las fases está abierta, por cualquier motivo, por ejemplo, hablemos de que puede estar fusible quemado, la línea cortada, o la línea provocada por el alumno que mete el PVC, ¿cierto? Y eso ya hablamos del más contacto, ¿cierto? ¿Qué le provoca al motor? Porque recuerda que el motor es trifásico, trabaja con 3 fases, pero una de esas, ejemplo, se abrió por cualquier motivo. ¿Qué le provoca al motor? Porque le puede ocurrir, y esto, si están en práctica, si van a escuchar esos ejemplos, van a saber inmediatamente que le falta una fase. Y traten de no tocar el motor porque produce calor. ¿Se saben o no? No funciona. ¿Reseje o no? No. Recuerden esto para que tengan de memoria. ¿Que se detenga? No. No, ese motor va a funcionar. Pero yo le voy a indicarles 2 casos. Cuando a usted, ejemplo, conecten todo este sistema y echan a andar, ¿cierto? El sistema, el motor. Si escuchan esto, es un zumbido, porque es un zumbido magnético. ¿Te entiendes? Quiere decir que le falta una fase. Entonces, lo que tienen que buscar, si están con el PVC, ejemplo, o está cortado, ejemplo, hacer las mediciones pertinentes, ver. Aquí ustedes tienen que ver que si las 3 están prendidas, ¿cierto? Quiere decir que la alimentación está ok. Y tienen que entonces ahora revisar, no acá, sino que acá. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que funcionar el KM1. Si persiste el error, y después la otra botonera y el KM2. Si aquí se queda calladito, quiere decir que el problema está acá. ¿Me entiende? Es una forma de ir descartando los problemas. Entonces, ustedes van a tener que descubrir cuando escuchen el zumbido magnético, significa que le falta un motor, una fase. Y eso le está provocando al motor que se comienza a calentar. ¿Por qué? Como le falta una fase y está trabajando con 2, las otras 2 quieren suplir. Recuerden que siempre el motor quiere mantener su velocidad. Por lo tanto, pide más corriente. ¿Y a qué se las pide? Se las pide a las otras 2 que están funcionando. Por lo tanto, ejemplo, esas 2 van a querer, ejemplo, suplir para equilibrar el sistema. Pero al exigir más corriente, ¿cierto? Empieza a calentarse la bobina y pueden llegar a quemar al motor. Cuando tienen 2 líneas cortadas, el motor no va a arrancar. Por eso es que tienen que siempre fijarse que esas 3 estén prendidas. Y ahí ustedes van descartando ya. Alimentación, tengo alimentación. Quiere decir que el problema es de aquí para abajo. ¿Ok?
¿Les quedó claro? Como el agua. Sí, profe. Como el agua, ¿cierto? Eso, por ejemplo, en la práctica sucede por si acaso. Ya, aquí, ejemplo, es como vamos a decir si se acuerda o no. Cuando el relé térmico opera por sobrecarga independiente del giro que esté realizando, ejemplo, el motor, su reposición es automática. No, Hay que presionar el botón ese de reposición, po. No, El con- que dijo en delante. contesta lo que estoy preguntando. No, no es automático. Eso sí, ahí me gustó. Cuente cura, ¿cierto? Sí. Estamos batiendo récord Cuente cura hoy día. Tranquila, casi le pega, casi le pega. Si no me pegan en la casa, profe. Ya, miren. Vamos, si había problemas de este, o vamos al otro lado, porque también puede ocurrir que el 1314, ¿cierto? No se cierre. Cuando se pulsa la botonera BAN1, y se energiza el contactor KM1, pero el contacto auxiliar 1314, que es este, ¿cierto? Queda abierto. ¿Qué sucede? Vuelvo a repetir. Si yo presiono la botonera BNA1, se energiza el KM1, pero el contacto auxiliar 1314 no se cierra, sino queda abierto. ¿Qué sucede? Me puse la pregunta yo, profe. Si yo energizo, por ejemplo, con la botonera de partida, el KM1, ¿cierto? Se deben cerrar los que están abiertos y se deben abrir los que están cerrados. Pero resulta que el 1314, que es el contacto auxiliar que está normalmente abierto, queda abierto, no se cierra. ¿Qué sucede? No le llegaría alimentación al 21 y 22 del KM2. ¿No le llega? Alimentación al 21 y el 22 del KM2. No. Piénsala bien, tú eres Riquelme, ¿cierto? Sí. Piénsala bien. ¿Qué pasa cuando queda el 1314 abierto? el A1 y el A2 del KM2 no funcionan. Andáis cerca, Miranda. Que me intento guiar por el diagrama al lado. Ya, lo que estoy diciendo, por ejemplo, es algo bien típico. Recuerde que este caballero que está acá, ese, va en paralelo con eso, ¿cierto? Esto que está acá, ¿ves? Ahí está. Sí. Si yo presiono eso, se me energiza el KM1, pues, ¿cierto? Ujú. ¿Pero hasta cuándo? Hasta cuando yo tenga presionada la botonera. Porque me está prediciendo de que ese me quedó abierto. Entonces, va a funcionar hasta cuando yo tenga presionada la botonera. Porque yo saco la presión de la botonera, como el 1314 está abierto, este se detiene, se desenergiza. ¿Ok? Y a mí les puede ocurrir eso en la práctica por si acaso. Así que estamos claros, cuando el 1314 queda abierto, Pero eso sería por falla ya de la bornera o de algo interno. no, es algo interno del contactor. Ajá. Por eso hay que tener cuidado con esos dos, por si acaso. Hay que revisarlo. Por eso cuando tú tienes que hacer las mediciones, siempre debe estar en cero y después marcar. Ese nivel que está operativo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando el 1314 no se cierra? Solamente funciona cuando esté presionada la botonera BNA1, energiza el KM1. Deja de presión, ¿cierto? Usted se para. Eso es lo que ocurre. O sea, no retiene, no hay retención de energía o no hay retención de corriente para la bobina. Eso es lo que ocurre cuando el 1314 queda abierto, no hay retención de corriente para la bobina. Quiere decir que va a funcionar solamente cuando yo presiono la botonera de partida. Oye, tan buenas las preguntas, ¿no? Te envié la foto después de las preguntas. Vejete, me eché tu de reactor ahí. Ya, lo siguiente, para que en la placa característica del motor trae una potencia que está indicada como kilowatt.
La pregunta es, ¿esa potencia es de entrada o salida? De Salida. entrada, Debe ser de salida, ¿o no? No, pues, ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? Ahora respondo, debe ser de salida porque creo yo. Sí, es así, pues es cierto. Nunca se entrega la potencia de entrada. Hay que O sea, porque, calcularla. porque el motor no consume, se supone. Po. No, se consume. Lo que pasa es que Sí. esa es la potencia que tiene, ejemplo, el motor, ejemplo, cuando está trabajando. ¿Me entiendes? Porque una cosa es muy distinta a la potencia de entrada con respecto a la potencia de salida. Recuerda que la potencia de entrada es mayor que la potencia de salida. Si tú te marcas, por ejemplo, 1000, digamos, pon un ejemplo, 200 kilowatts, quiere decir que la de entrada es mayor que eso. ¿Y es por qué? Porque recuerda que como es motor, tiene bobina, tiene placa, o sea, chapa, ¿cierto? Todo eso produce pérdidas. Y al producir pérdidas, por lo tanto, la potencia de entrada disminuye, se resta con las pérdidas y te da la potencia de salida, la que está entregando al motor. Entonces, la respuesta es potencia de salida, siempre. Y lo otro ejemplo es muy simple. Miren, chiquillos. Esto ustedes ya se lo deben saber. El ángulo phi, cuando es mayor, y el ángulo phi, cuando es menor. Por lo tanto, el coseno phi, ¿cierto? ¿Cómo es? Voy a poner acá, bueno o malo. En el primero, cuando el ángulo phi es mayor, ¿cierto? ¿Cómo el coseno phi? es malo cuando es mayor. Correcto, porque si el ángulo phi es mayor, el ángulo, ejemplo, ¿cierto? Es muy bajo. Aquí, ejemplo, recuerden de que los 0,50, ¿cierto? Si yo aplico el coseno a la menos 1 de phi, me va a salir 60 grados. Profe, Dígame. esto no tiene nada que ver con el factor de potencia, Sí, pues, pero si hablamos de coseno phi, es el factor de potencia. de que cuando de uno es bueno y menos de uno es malo. ¿Eso? O sea, lo que quería decir es de que cuando yo me acerco a 1, ¿cierto? Es que lo ideal es bueno. Pero si me alejo de 1, es malo. Por lo tanto, ejemplo, si ahora yo te cambio la pregunta todo y te hago en ángulo ahora. Entonces, si el ángulo es grande, ¿cierto? El coseno phi es malo. Pero si el ángulo phi es menor, ¿cierto? El coseno phi es bueno. ¿Por qué, ejemplo, si yo le hago que el ángulo es de 8 grados, este va a salir casi 0,99? Lo ideal es que tanto la tensión como la corriente se solapen. Y eso significa, ejemplo, que estamos acercándolo a 1. Lo ideal, 0, porque recuerden que el coseno phi de 0 es 1. Ya, pues, chiquillos. Lo hemos pasado. Hicimos todas las preguntas, por si acaso. Así Ya que, podríamos repasarla. sí, no, además que lo otro que las actividades que se hizo, ejemplo, también van, es como, digamos, un 30% más de eso. Y estas son preguntas típicas, ejemplo, de que ustedes deberían saber. Eso es lo que los quiero llevar a lo que es cuando, si estén en mantención, les puede ocurrir. Entonces, eso son preguntas típicas. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si ocurre eso? Entonces, ustedes tienen que ir sabiendo ya cómo dirimir o darle una respuesta correcta. Yo sé que entonces, pues, no lo estaríamos viendo porque, como está todo el curso, yo ya pasé la lista en forma automática A ver, profe, que esté bien, cuídese. y lo estaremos viendo la otra semana. ¿No? Ya, Chao, que le vaya bien. Profe, Cuídense Chao, mucho. profe. Profe, disculpe. Dígame. Chao, profe. La pregunta la puede mandar por WhatsApp. ¿O no? Y se la pregunta la Brian.
No, esas son las de la prueba, profe. es que Sí, esa profe. pregunta, Foto. a ver, esa pregunta que yo acabo de hacerle viene con alternativas, Ah, no, ya. ¿entiendes? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, una acá, por ejemplo, yo te puedo preguntar cuál es para que el motor gire en sentido horario, ¿quién lo realiza? Yo te voy a ponerte el KM1, KM2, KM3 o el relé. Entonces tú tienes que saber ya que si el que gira en horario es el KM1, alternativa. ¿Me entiendes? Yo te acabo de decir la respuesta. Sí, po, ya sí cacho. Ahora, si alguien grabó, mejor todavía. Ahí va sacando después la. Ahí está. Está en YouTube usted, profe. ¿Ah? Está en YouTube. La doble. ¿En serio? ¿Cierto? No me he visto. Después se lo envió. Ya, pues. Ahí espero hasta entonces. Es famoso ahora, es famoso. Va a ser famoso. Chao, que esté bien. Ya, Gracias. chao, Chao, profe. profe. No, Cuídese. profe, Chao, que esté bien, gracias. cuídese. Abríguese, chiquillo. Yo ya me tengo que ir a trabajar. Chao, cuídense. Chao, profe. Chaito.